Hola, mi nombre es María Contreras, soy estudiante de la Universidad de Pamplona de Ingeniería en Alimentos. Voy a exponer sobre la textura en los alimentos en la reología. Para hablar de textura es importante conocer primero cuál es la rama que la estudia, y esta es la reología, la cual básicamente estudia la deformación de los fluidos, ya sean líquidos o sólidos. ¿Por qué es importante la reología en la industria alimentaria? Esta me puede ayudar a determinar la calidad de los alimentos, la aceptabilidad del consumidor, que básicamente es el objetivo primordial, qué tan aceptado puede ser mi producto en el mercado, el desarrollo e innovación en nuevos productos, el diseño de maquinarias es muy importante porque puedo crear o mejorar las máquinas existentes, donde éstas me produzcan, ya sea un menor costo, añadir nuevos parámetros de medidas o hacer procesos más eficaces. En la parte de las pruebas en materias primas, estas se hacen porque al crear nuevos productos es necesario que se conozcan sus características y la textura que éstas posean. Conocer las estructuras moleculares de los alimentos me permite, por ejemplo, conocer el comportamiento que estos puedan tener. Uno de ellos puede ser la viscosidad que pueda tener cada fluido y el control de procesos en la transformación de los alimentos. Para pasar a hablar de textura es importante dejar claro que, como se dijo anteriormente, la reología habla de líquidos y sólidos. A lo largo del semestre se habló sobre las características de los líquidos, qué eran, cómo se comportaban, los tipos que estos presentaban, uno de los parámetros importantes que es su viscosidad, cómo se mide, que es a partir de viscosímetros, donde se ejecuta en base a el esfuerzo de corte con la velocidad de deformación que estos posean. Pero en el caso de textura se habla de sólidos y semisólidos. Ahora sí, ¿qué es la textura? Esta se caracteriza por mostrar las características físicas que se pueden percibir de forma sensorial al desintegrar o deformar el alimento. De forma natural lo hacemos por la boca, las manos, usando utensilios. Esta textura se puede medir en base a pruebas sensoriales que son a partir de nuestros sentidos o los ensayos en instrumentos, los cuales pues suelen ser más eficaces, pero se complementan a su vez con las pruebas sensoriales, pues hay aspectos que no se pueden medir en instrumentos. Ahora sí, los tipos de textura. En primer lugar está la visual. Esta mide las características que afectan la apariencia y la percepción que se puede tener de los alimentos, recordando que en muchas ocasiones la primera entrada que tenemos sobre los alimentos es lo que percibimos respecto a ellos, qué tan bonitos o qué tan inocuos se ven. 2. La textura auditiva. Este es el sonido que produce el alimento al estar en la boca o cuando este es manipulado. Está demostrado que los sonidos que percibimos por los alimentos pueden llegar a ser satisfactorios y relajantes. Y la textura táctil es la manipulación que tenemos con los alimentos, ya sea con las manos o con la boca, con la lengua, con los dientes, con la saliva, con los labios, y estos nos permiten conocer características como pueden ser qué tan duro es el alimento, qué tanto esfuerzo debo hacer, si es cremoso, si es pegajoso, etc. Ahora, ejemplos de textura, como lo decía. En la parte auditiva, el sonido que produce el crunch del chicharrón puede ser satisfactorio, o una parte de rechazo es al consumir huevos donde de repente queda un poco de cáscara. Al masticarlo, esto puede generar un rechazo total hacia dicho alimento. En la parte visual, como lo decía, es la primera entrada de la percepción que tenemos de los alimentos. Y
de la forma táctil podemos rechazar de repente al tocar, por ejemplo, un pastel que esté muy aceitoso, o puede haber una buena aceptabilidad cuando tocamos, ejemplo, la textura suave que tiene un masmelo. Ahora, los perfiles de textura. Estos me permiten clasificar lo que yo percibo. Entonces tenemos en primer lugar la fragilidad y la dureza, donde básicamente estos se relacionan como la fuerza que se necesita para romper un producto, entendiendo así que la fragilidad necesita una menor fuerza y la dureza una mayor. La cohesión es el grado de deformación de un producto que tiene antes de llegar a su punto de ruptura. Y la adhesividad, esta se refiere al esfuerzo que debo hacer para separar el alimento de una superficie con otra. Ahora, la elasticidad la podemos dividir entre elástico y plástico. Un alimento elástico es aquel que si lo deformo vuelve a su estado inicial, pero un plástico es aquel donde yo lo someto a un esfuerzo y este queda deformado. La gomosidad es la cohesión de un producto blando. Un ejemplo puede ser lo arenoso, lo harinoso o lo pastoso. Y la masticabilidad se entiende como la cantidad de veces que yo debo masticar un alimento para poderlo procesar. La masticabilidad también se ve relacionada con un efecto relajante y satisfactorio para el ser humano. Ahora sí, el texturómetro. Como lo decía anteriormente, en las pruebas de textura que usualmente se hacen de forma sensorial, existe la maquinaria que busca simular dicho suceso que pasa por la naturaleza, de masticar y presionar con los dedos. Estos texturómetros me miden variables como el comprimir, el penetrar, qué tan fácil es cortar o no un alimento, qué tanto se flexiona o qué tanto se puede estirar. Un texturómetro conocido es la máquina universal. Esta es indispensable en el diseño y fabricación de productos si se quiere cumplir con objetivos específicos. Al crear un producto, yo le hago análisis antes, durante y después. Antes, porque necesito conocer qué materiales van a ser adecuados para mi producto final. Durante, para conocer si esos parámetros que yo decidí elegir son los correctos. Y el después, por la necesidad de hacer un control de calidad antes de que mi producto salga al mercado. Ahora, la prueba de Bloom. Básicamente se sigue hablando de las pruebas de textura, solo que esta se ve enfocada en los geles. Esta mide la deformación en geles al aplicarse una fuerza. Su función es cuantificar una amplia gama de geles. Entre ellos pueden estar la carragenina, las pectinas, los geles de almidón y el algitano. Algunos parámetros que me mide la prueba de Bloom es la rigidez elástica, la fuerza de tracción, es decir, qué tanto yo empujo dicho alimento, y el alargamiento en el punto de ruptura. El análisis de textura, o también conocido como el TPA. Este consiste en imitar las dos primeras mordidas de un alimento en la boca. Está el análisis de textura sensorial, donde se hace el análisis de la primera mordida y se evalúan la dureza, la fragilidad, la viscosidad o la consistencia, colocando rangos, es decir, del 1 al 9, qué tan duro o tan frágil es. Ejemplo, las partes para hacer un análisis de textura: en primer lugar, se tiene que seleccionar los panelistas y entrenarlos para que den resultados óptimos, establecer escalas y estándares de textura, lo que les decía anteriormente, hacer listados donde yo voy a evaluar qué tan duro o qué tan frágil, y le dejo claro a los panelistas qué significa cada rango.
el realizar la evaluación sensorial, que usualmente se codifican los alimentos para que el panelista no conozca qué concentraciones se presentan. Y el analizar los resultados obtenidos es la fase más importante. Ahora bien, el análisis de textura y su magnífico aliado, que es el texturómetro. Si se trabajan con ambos de la mano, se obtienen resultados más óptimos. La segunda mordida que podemos percibir, un ejemplo de ello se lo voy a explicar con el pan. La primera mordida tenemos un pan uniforme, bonito, no ha sido deformado, pero después de la primera, cuando yo voy a morderlo la segunda vez, la percepción puede cambiar un poco, pues ya existe una deformación. Por eso es que nace el concepto de que haya un tiempo para que se recupere dicho alimento y posea las mismas características que tenía al principio. En el análisis de textura se pueden estudiar variables como, primero, la dureza. Este es el pico máximo de la compresión del alimento. Usualmente se mide en newton. La fracturabilidad, que lo podemos observar en la gráfica, se mide en kilogramos. Esta es la fuerza que se ejerce para fracturar, es decir, que este pico que observamos allí es cuando dicho alimento ha sido fracturado. La adhesividad que tenga un alimento es el área negativa de la primera presión, que lo podemos encontrar en la gráfica como A3, y este se denomina como trabajo. Ahora, la esponjosidad, o conocida también como elasticidad. Esta se recupera al 100% si es un sólido ideal, ¿sí? Para calcularla debemos dividir el primer tiempo de compresión sobre el segundo tiempo, y de esta forma podemos obtener la elasticidad. Ahora bien, la cohesión. Si los dos picos que tengo, es decir, en el de la primera compresión y la segunda, son iguales, podemos hablar de elásticos ideales, teniendo un 100% de cohesión, donde básicamente esta lo que mide es la proporción del material que se desintegra en el alimento. Lo podemos calcular dividiendo el área del segundo pico sobre el área del primer pico. Tenemos la masticabilidad y la gomosidad. La masticabilidad es para sólidos y la gomosidad es para semisólidos, entendiendo así que la masticabilidad es la energía que se requiere para deformar el alimento. Este se calcula multiplicando dureza, cohesión y esponjosidad. En el caso de la gomosidad, se tiene una menor dureza y una mayor cohesión. Se halla multiplicando dureza por cohesión. Ahora bien, el módulo de Young. Este es usado en sólidos ideales. Por ello, recibe el nombre de módulo aparente de Young. Básicamente, lo que busca es comprimir inicialmente un material y evalúa cómo se deforma según el esfuerzo aplicado. En la gráfica podemos encontrar que se cuentan 3 regiones. La primera región que se tiene es la fase lineal, donde es un sólido ideal, y su pendiente es el módulo de Young. Ahora bien, la segunda región que encontramos es la parte no ideal, donde ya existe una deformación. Y la tercera parte es cuando se da la ruptura del alimento. Ahora, existen algunos límites que se miden en el módulo de Young que podemos observar en la gráfica. Está el límite proporcional, el elástico y el punto de fractura. ¿Cómo se distingue uno entre otro? El límite proporcional es el punto máximo donde deja de ser lineal, que es el punto A en la gráfica. El B es el límite elástico. Este se conoce como el punto límite de estrés que soporta el material antes de dejarse deformar por completo. En este punto podemos hablar de
los quebradizos y los materiales dúctiles. En los quebradizos son aquellos que se fracturan antes de la deformación plástica. Y en el material dúctil presenta plasticidad antes de sufrir la ruptura, entendiendo que este pasa por mayores fases. Por último está el módulo de dureza, el cual se conoce como el punto inicial hasta la fractura. Si medimos el área bajo la curva, este nos va a indicar el gasto de energía que debo hacer para hallar el punto de fractura. Y el último, que es el punto C, como lo decía, es el punto donde el alimento ha sido deformado por completo. Esta es la parte que abarca el tema de la textura, recordando que hablamos de sólidos y semisólidos, siendo un parámetro importante en la reología, pues en el campo por lo menos de la ingeniería en los alimentos, donde buscamos ser innovadores, desarrollar nuevas prácticas, nuevas maquinarias, nuevos productos, genera que haya una cantidad de datos que me permitan conocer qué tan aceptable o qué tan rechazado puede ser mi alimento o el producto que yo deseo sacar al mercado, sabiendo que en el mercado hay mucha competitividad y el mejor producto es aquel que obtiene mejores resultados. A partir del análisis de textura puedo conocer qué tan satisfactorio puede ser el alimento, si yo quiero que sea duro, si quiero que tenga crunch, cómo lo puedo hacer, puedo realizarle varias pruebas, encontrar qué le puedo aplicar que me dé las características deseadas. Entonces, en la industria de alimentos me genera una facilidad al momento de obtener aquello que deseo.